A ver. Buenos días con todos. Voy a tomar asistencia este momento para poder dar inicio ya a nuestra clase, ¿sí? A ver, vamos a ver si ya estamos todos dentro de la lista. García. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Naula. Presente, profe, buenos días. Ok. Plasencia. Presente, profe, buenos días. Buen día. Pichimbo. Presente, profe. Buenos días, Edwin. Ramón. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Rebolledo. Buenos días, profe, presente. Hola, buen día. Redroban. No está. Román. Presente, Verita. Ok. Saeteros. O sea, la solita me dijo que ya que le dije esta semana se van a hacer ella con sus cosas y se lleva esto. ¿No está? Ok. Chicos, por favor, las personas que no estén nuevamente en la lista este momento, acérquense para que puedan solucionar. Debe ser un problema de pago, supongo, que lleguen a un acuerdo. Entonces les pido de favor que, bueno, se acerquen, ¿no? Para que puedan solucionar. Y me dicen quiénes son las personas que hoy están conectadas y que no están en la lista. Yo, profe, Jessica Huiracocha. Justamente de eso quería hablar. Okay. No sé si pudiera quedarse conmigo después de clases un momentito. Sí, claro, no hay problema. Ya, profe, Okay. gracias. ¿Quién más? Yo, profe, Carol Tapia. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, profe, Diga. Natalia Washam. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Bien, el día, lunes que tuvimos nuestra primera hora de clase, pues, Profe. Diga, Elizabeth. Mi compañera, la Natalie, dice que está queriendo entrar, pero no puede entrar. Natalie, pero no tengo a nadie en espera. ¿Estará ingresando por el CIF? O de pronto, no sé, le puedo enviar el... A ver, dejen ver si está el... Para que le den, por favor. De pronto no está entrando directo por la sala virtual. Y ahí está. Tiene que entrar directamente, no necesita clave. Y así le pueden pasar. Ok. Bueno, como les decía, el día lunes tuvimos una pequeña introducción, ¿no? A la asignatura. En realidad, revisamos ciertos requerimientos o las expectativas que ustedes tienen, pues, de la asignatura, ¿no? Les he cargado todos los documentos en la plataforma para que ustedes los puedan revisar, tanto el PEA como la guía de estudio, que vamos a ir utilizándola durante todo el estudio. Ya está Emilio, y dice Inati Sateros, pero ya a la Natalia creo que le tomé asistencia. Ok, ahí estamos. Ya. Bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos ya a entrar en materia de definiciones, ¿no? Revisar algunos conceptos importantes antes de iniciar el estudio de la asignatura como tal, ¿ya? Voy a compartirles este momento, entonces. Yo he abierto aquí ya la guía de estudios, no sé si me confirman si estamos ahí observándola. Sí, profe. Ya, ok. Bien, entonces en la primera parte de nuestra guía de estudio, la unidad número 1, pues tenemos algunos de los conceptos importantes que vamos a ir pues utilizando durante todo este estudio de nutrición. Sí, a mí me gustaría que ustedes vayan haciendo lectura, yo les voy indicando como para incluso saber si están pilas, ¿no? Me van a ir ayudando a realizar lectura
Y vamos a ir poco a poco haciendo una diferenciación, sobre todo entre lo que es alimentación y nutrición, y algunos conceptos irlos entendiendo de mejor manera para poder iniciar nuestro estudio, ¿ya? Si me ayuda, porfa, Elizabeth, podemos leer el concepto de alimentación. Espérame un ratito. No, sí estaba revisando si estoy grabando, ya. A ver si nos ayuda Elizabeth con el concepto de alimentación. Alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hacemos referencia a las actividades conscientes y voluntarias que realiza el ser humano desde que selecciona y adquiere alimentos para consumirlos de forma natural o después de someterlos a un tratamiento culinario, hasta que en este momento se les ingiere, mastica y deglute. Ok. Ya, entonces, el primer concepto que analizamos aquí, un poquito para dejar claro, ¿no? Los procesos que se dan cuando yo tomo alimentos y hago todo ese viaje, ¿no? De los alimentos hacia nuestro sistema como tal, dónde se van a asimilar o dónde van a ingresar para que funcionen o que cumplan, ¿no es cierto?, las funciones dentro de mi organismo. Entonces, el primer proceso que yo cumplo, ya de todo este proceso nutritivo como tal o de este proceso digestivo, pues es la alimentación. Esta actividad que es completamente consciente porque somos nosotros quienes decidimos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos pues tomamos cuando sentimos o tenemos una necesidad de hambre? ¿Sí? Si yo tengo una necesidad de hambre, como de pronto productos que no siempre van a ser los adecuados en ese momento, ¿sí? Como de la mañana, por ejemplo, si bien hago una elección consciente, de pronto puedo tomar productos como frutas, algunos lácteos, ¿no? Pero si no hago una elección consciente, puedo tomar también productos que solamente me van a aportar con calorías vacías al organismo, no van, ¿no es cierto?, a darme ese plus de nutrientes que luego van a cumplir ese proceso nutritivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentación, vamos a considerar este proceso como el inicial, el primer acercamiento que tenemos nosotros con los alimentos, pero de manera voluntaria, de manera consciente. Yo elijo la cantidad, yo elijo la calidad de mis alimentos, ¿no es cierto?, en esta primera fase o en este primer proceso que se da, ¿sí? Que es la alimentación. Entonces, en el proceso de alimentación vamos a ingerir, masticar y deglutir estos alimentos para que luego cumplan el siguiente proceso de la fase, que es la nutrición, que le vamos a pedir a Natalia, por favor, que nos ayude con la lectura. Posteriormente a la alimentación se da la nutrición. Estos son los procesos involuntarios e inconscientes mediante los cuales el organismo digiere, transforma y utiliza sustancias químicamente definidas que recibe del exterior formando parte de los alimentos y elimina los productos de transformación de la misma. Estas sustancias incorporadas al organismo constituyen los materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. A través de este conjunto de procesos, el organismo puede crecer, mantenerse, reproducirse y reponerse las pérdidas materiales y enérgicas ligadas al desarrollo de sus diversas actividades funcionales. Por tanto, la nutrición depende de la alimentación. Existen varias formas de alimentarse, pero solo una de nutrirse. Todo ser vivo necesita alimentarse para producir las sustancias que necesita el organismo para formar nuevos tejidos, reponer las pérdidas que ocasiona la actividad del organismo, transformar la energía contenida en alimentos en trabajo, calor y movimiento. Ok, gracias Natalia. Bien, entonces la segunda fase que yo realizo en mi proceso de alimentación es la nutrición, ¿sí? Una vez que yo elijo los alimentos, ¿no es cierto?, hago una elección consciente de mis alimentos, va a iniciar el siguiente proceso que es el de nutrirse. ¿Qué pasa con estos alimentos que ingresan, ¿no es cierto? Luego de que han sido deglutidos, esa deglución, ¿no es cierto?, quiere decir que los alimentos lograron descomponerse en fragmentos más pequeños que vamos a llamar nutrientes, ¿sí? Estos nutrientes ya en el proceso nutritivo, ¿sí?, cuando ya ingresaron al organismo, ¿no?, a través del intestino delgado van a ir hacia la sangre para poder cumplir diferentes funciones y a otros órganos para, por ejemplo, generar energía,
¿sí? Entonces, luego del proceso de alimentación, de esta elección consciente, yo voy a cumplir el proceso de nutrición, ¿no es cierto?, en donde el organismo va a tomar esos componentes, ¿no?, de los alimentos para poder utilizarlos y cumplir las funciones del organismo, ¿sí? Entonces, obviamente no podemos separar la parte de la nutrición de la alimentación, porque obviamente esta va a ser la primera fase con la que yo inicio el proceso, ¿sí? Hay muchas formas, como dice, de alimentarse, pero solo una de nutrirse. Yo soy en el primer proceso, en la primera fase, quien elijo los productos, ¿no es cierto?, que más me van a beneficiar según la condición, ¿no? Y luego mi organismo solito va a cumplir el proceso de nutrición. Es por eso que llamamos a esta actividad involuntaria, ¿no? Es inconsciente, porque ya una vez que los alimentos ingresaron hacia el organismo, yo ya no tengo nada que hacer. Ahí mi cuerpo va a ser el que va a tomar los nutrientes. Es por eso que la primera fase de la alimentación tiene que ser consciente, tiene que ser voluntaria y tengo que yo saber, ¿no es cierto?, específicamente qué tipo de alimentos voy a tomar para poder cumplir con estas funciones, ¿sí? Sin embargo, aquí ya con este segundo concepto que estamos revisando, podemos incluso nombrar las actividades principales o para qué el cuerpo necesita estos nutrientes, ¿no? Para que producir, ¿no es cierto?, tejidos, estructuras, ¿no?, o sustancias que van a ser importantes en el crecimiento y en el desarrollo de tejidos y demás, ¿no? Esta es una de las primeras funciones que tiene el proceso nutritivo, ¿no?, de producir estas sustancias que el organismo utiliza. Además de eso, yo puedo realizar diferentes actividades en donde voy a tener una pérdida de nutrientes, ¿ok? Por ejemplo, cuando realizo actividad física, ya yo pierdo, ¿no es cierto?, además de agua, voy a perder ciertos nutrientes a través de la sudoración. Entonces, obviamente, el proceso nutritivo tiene que cubrir esa pérdida, ¿no? Y esa ingesta de ciertos nutrientes tiene que cubrir esa pérdida de estos procesos. Y finalmente transformamos la energía ya para producir, ¿no es cierto?, calor o producir movimiento o gastar en diferentes actividades, ¿no?, en trabajos diferentes. Entonces, estas tres funciones importantes cumplen los nutrientes cuando ingresan al cuerpo. Si yo no hago una elección consciente en la primera fase, que es la alimentación, no voy a poder cubrir las necesidades, ¿no?, de estas tres funciones que van a tener los nutrientes en el organismo, ¿sí? No sé si es que tienen alguna pregunta o ha quedado claro un poco la diferencia entre alimentación y nutrición, ¿no? Que vemos que son conceptos completamente diferentes, pero que obviamente uno depende del otro. ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. El concepto de alimento. Marisol, si nos puedes ayudar, por favor. Sí. Dice, se define alimento como cualquier sustancia o producto destinado a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si se han sido transformados entero o parcialmente como si no. En esta definición se incluyen las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. Cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada involuntariamente al alimento durante la fabricación, preparación o tratamiento. Ok, bien, todo producto, ¿no es cierto?, que pueda ser ingerido ya por el ser humano es considerado un alimento. Como dice, incluidas las bebidas, incluso estas sean alcohólicas o no alcohólicas, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de las bebidas alcohólicas podemos citar a productos como el vino y la cerveza que van a tener un componente nutricional, ¿ya? En realidad, la mayoría de los productos, alcoholes, espíritus que se utilizan no tienen un valor nutricional que vaya a ser importante en el proceso nutritivo, ¿sí? Nos aportan calorías, pero no nos van a aportar con nutrientes importantes, ¿sí? Es por eso que siempre en el régimen nutricional, en las dietas que se recomiendan, el alcohol no está considerado por no aportarnos con nutrientes y solamente aportarnos calorías y calorías vacías. Vamos a definir el término de caloría vacía como esas calorías que están incorporadas en los productos o en los alimentos, pero que no tienen un valor
nutricional significativo y de forma natural o incluso en procesos industrializados o procesos de transformación, como es el caso de los alcoholes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El mismo proceso de destilado hace que los nutrientes que de manera original o de manera natural se encuentran en los ingredientes principales, pues se pierdan, ¿no? En el proceso. Muchas veces los procesos térmicos, por ejemplo, o estos procesos de transformación, de fabricación, hacen que los componentes nutricionales de ciertos alimentos pues se pierdan, ¿sí? Entonces, pues, ya no los consideraríamos como alimentos que sean beneficiosos para nuestra salud. Además de eso, también podemos nombrar aquí productos con calorías vacías, ¿no? Que no tienen un aporte tampoco de nutrientes, como algunos tipos de grasas, azúcares refinados y demás. Sin embargo, los seguimos llamando, seguimos categorizándolos dentro del grupo de los alimentos porque pueden ser ingeridos por el ser humano, ¿no? Entonces, los alimentos, sean estos nutritivos o con características nutritivas o no, vamos a categorizar, ¿no es cierto?, dentro del grupo de alimentos a cualquier tipo de sustancia que pueda ser ingerida por el ser humano, ¿sí? Asimismo, el alimento obviamente depende de una elección consciente, ¿no?, que nosotros tengamos, y ya una vez de realizar esta elección consciente de los alimentos, pues ya podemos hablar de nutrientes. Ya les vamos a pedir entonces a Carolina Ramón que nos ayude con la lectura. Vamos con el concepto de nutriente. Nutriente. Son las sustancias energéticas o no útiles para el metabolismo orgánico que constituyen los alimentos. Estas pertenecen a grupos genéricamente denominados proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, sales minerales y agua. Resulta importante tener en cuenta que no se considera un nutriente al alcohol, a pesar de que sea una fuente de aporte energético. Ok, gracias, Carlos. Muy bien. Ahora sí, entonces, hacemos un poquito más de énfasis, ¿no? Que después de tomar estos alimentos con elección consciente van, ¿no es cierto?, a aportarme nutrientes, ¿ya? Dentro de estos productos alimenticios yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, diferentes cantidades de nutrientes, diferentes denominaciones de nutrientes. Por ejemplo, yo tengo productos, alimentos que son fuentes de hidrato de carbono, pero que también van a tener como fuente vitaminas, minerales, ¿no? Productos que de pronto tienen grandes cantidades de agua, ¿no?, dentro de su composición y tienen, por ejemplo, sales minerales, ¿no? Otros productos que van a ser fuentes de proteínas, ¿ya? Y van a tener también lípidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya cuando hablo de nutrientes, estamos hablando de macro y micronutrientes, que eso vamos a ver más adelante también. En el caso de los macronutrientes, vamos a definirlos ahí a las proteínas, a los hidratos de carbono y a los lípidos. ¿Por qué son macronutrientes? No porque sean más importantes, sino porque las necesidades nutricionales que tenemos son mayores, ¿no? Vamos a necesitar esto en gramos, ¿sí? Entonces, yo requiero proteínas, hidratos de carbono y lípidos en gramos, ¿sí? Y vamos a tener micronutrientes también, vitaminas, sales minerales, que estos son considerados micronutrientes no porque sean menos importantes, sino porque se necesitan o se requieren en cantidades menores, ¿sí? Microgramos, miligramos. Entonces, estos componentes estos micronutrientes pueden venir incorporados en los macronutrientes también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nutrientes y cuando hablamos de alimentos, los alimentos pueden tener como fuente diferentes tipos de nutrientes, pero sí vamos a definir, ¿no?, como nutriente a la sustancia que se encuentra en el alimento y que puede ser aprovechada por el organismo, ¿sí? Como dijimos hace un momento, no consideramos nutrientes en los alcoholes, ¿no?, en las bebidas alcohólicas, sí, pero sí van a tener estas un aporte energético importante, ¿sí? Diferencia entonces entre alimento y nutriente. ¿Alguna duda, por favor, que tengamos hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos entonces, el siguiente concepto nos toca Jessica.
Jessica, si nos ayudas con el concepto de dietética. Ya. Es considerada una ciencia de aplicación práctica que aporta los conocimientos adecuados para elegir los alimentos precisos y tomar las cantidades concretas, tanto para individuos como para colectividades, para un acuerdo desarrollado según el estado fisiológico y las circunstancias existentes. Por tanto, se podría concluir en que se trata de una ciencia que estudia los regímenes alimenticios en la salud y en la enfermedad. De esta forma podemos definir dietoterapia como la alimentación de individuos que se encuentran en una determinada situación patológica. Inicialmente, la función principal de la dietética perseguía objetivos terapéuticos. Hoy día está más encaminada hacia fines preventivos y de promoción de la salud. Ok. Creo que debí haber colocado primero el concepto de dieta y luego el concepto de dietética, pero vamos a Jordi, si me ayudas por favor a leer de una vez el concepto de dieta para poder entender mejor la función que tiene la dietoterapia y la dietética, ¿ya? Listo. La palabra dieta proviene del término en latín, dieta, y esta a su vez del griego. Bueno, ese griego ya no hay cómo pronunciar. Ya, ok. O modo de vida. Hoy día entendemos como dieta al conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren, formando hábitos o comportamientos nutricionales. Por tanto, parte de su estilo de vida, así pues, podemos usar esta palabra para referirnos a cualquier ser vivo, no solo al ser humano. Concentrándonos en el ser humano, podemos distinguir diferentes factores que coincidan en la dieta de cada persona, sociales, económico-personales, culturales. La palabra dieta suele tener connotaciones negativas, ya que se suele confundir con un régimen especial para bajar de peso o para tratar ciertas enfermedades. En este caso, estaríamos hablando de una modificación personal del hábito de alimentación, es decir, una modificación de la dieta. Ok, gracias Jordi. Porque quería que definamos también ya el concepto de dieta, porque actualmente nosotros tenemos realmente una idea errónea de lo que esto significa, ¿no? Siempre pensamos de manera negativa en que cuando tenemos que tomar una dieta, estamos hablando de quizás un régimen que exija que comamos pocas cantidades de calorías, ¿no? Que ciertos alimentos que nos gustan más o que son de elección de preferencia, ¿no? Tengamos que evitarlos porque tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Y en realidad no queremos desde ahora el inicio pensar como la dieta como algo negativo, sino más bien pensar en lo que la dieta nos puede llevar a cumplir, ¿sí? Que es un régimen nutricional, ¿ya? Cuando hablamos de régimen estamos siendo un poquito más abiertos, ¿no? A tomar este régimen o esta necesidad de alimentos según ciertas características que yo quiero cumplir, ¿no es cierto? O debo cumplir. Entonces, no nos hagamos a la idea de que ahora en nutrición vamos a empezar a trabajar con dietas como algo negativo o algo donde vamos a tener que eximirnos de diferentes tipos de alimentos. No, más bien pensemos en que tenemos que cumplir con un requerimiento nutricional y calórico, sí, que eso sí, existen muchas recomendaciones por expertos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de cumplir con ese requerimiento, ¿sí? Balanceando o equilibrando los alimentos que vamos tomando. Y sobre todo, conocer cuál es su origen, a qué grupo de alimentos pertenece para yo poder saber en qué momento puedo hacer una elección consciente de los mismos, ¿sí? Para poder cubrir esa dieta o ese requerimiento que tengamos, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy en día ya los conceptos de dietética y de dieta ya no solamente hacen referencia a cumplir o a cubrir una necesidad, ¿no? de alimentación para solucionar una situación patológica o para cambiar, ¿no es cierto?, ciertos hábitos alimenticios, sino estamos hablando ya de un estilo de vida
¿ok? Que nos permita pues tomar diferentes tipos o diferentes grupos de alimentos y cubrir nuestras necesidades, ¿ya? Entonces no vamos a ser negativos, sino más bien pensar que las dietas nos van a llevar a cubrir una necesidad, ¿sí? Y no está de más, pues, nombrar, ¿no? Como importante que existen diferentes situaciones o factores que van a condicionar, perdón, esta dieta, ¿no? Factores sociales, por ejemplo, si es que hacemos referencia a la situación social, podemos decir que de pronto en nuestra ciudad tenemos diferentes escenarios, ¿no? que nos permiten, pues, tomar esto como una consideración importante. Factores sociales como la situación económica también, como la situación, es malo hablar de esto, ¿no? Pero las diferentes clases sociales quizás puedan desarrollar una necesidad de alimentación completamente diferente. No podemos dejar los factores económicos también como importantes al momento de elegir una dieta, porque tal vez necesitamos tener mayor poder adquisitivo para conseguir poder incluir dentro de nuestra alimentación productos como, no sé, frutos secos, aceites refinados, ¿no? O aceites vírgenes como el de oliva, ¿no? El de canola. O sea, yo siempre necesito tener un poder adquisitivo mayor para poder incluir en mi sistema de alimentación productos que sean mucho más beneficiosos. Factores personales, obviamente van a influir en la dieta porque depende de cómo yo me sienta, ¿no es cierto? Y las relaciones que tenga con las personas, yo puedo hacer una elección consciente. Si en mi casa tengo a mis padres, a mis hermanos, que de pronto hacen una alimentación no tan adecuada, ¿no? No existen horas de comida, por ejemplo, no hay una compra de vegetales, de frutas de manera, no sé, semanal o mensual, ¿no es cierto? Esos factores van a influir obviamente en la elección que yo realice. Si es que estoy de pronto con una persona sentimentalmente que come más, ¿no? O sea, todos esos factores personales van a influir muchísimo en la elección de mi dieta. Y finalmente, factores culturales que obviamente no vamos a dejarlos tampoco de lado, se desarrollan estos mucho con los factores sociales también, ¿no? Y que culturalmente nosotros somos en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Incluso los latinos de manera general, pues, ¿qué hacemos? Nos gusta comer, ¿no es cierto?, de manera más abundante. Un japonés no come igual que un latino, ¿no es cierto? ¿Qué comen los japoneses? A ver. Comen más verduras. Ya, bueno, sí comen más verduras, ¿no? Los sistemas de cocción, por ejemplo, que aplican también son diferentes a los que de pronto tenemos nosotros acá en Latinoamérica, ¿verdad? O los que se tienen, por ejemplo, en la parte norte en Estados Unidos. No, sistemas de cocción van a variar muchísimo. Los nórdicos, por ejemplo, estas culturas nórdicas, países nórdicos, como Noruega, como Dinamarca, ¿no? Tienen sistemas de tratamiento para sus alimentos completamente diferentes que los nuestros, ¿no? Los chinos, cómo comen, los tailandeses, cómo comen, los coreanos, cómo comen, ¿no? Son sistemas de alimentación completamente diferentes porque el factor cultural es importante en el momento de tomar. Aquí en el Ecuador o aquí en Latinoamérica, ¿qué costumbres tenemos nosotros, por ejemplo, que están súper arraigadas a la tradición cuando yo tomo alimentos? Comer el mote siempre en las comidas. No es cierto, mote, o a veces mezclamos mucho los hidratos de carbono en cantidades exageradas, grandes, ¿verdad? Ya, entonces estos son factores. Eso es lo que le iba a decir, consumimos muchos carbohidratos. Muchos carbohidratos. No sabemos porcionarlos bien. Ajá, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? No los distribuimos correctamente en nuestros platos y es por eso que luego tenemos estos problemas, ¿no? De consumo de carbohidratos y grasas en grandes cantidades que han llevado los últimos años, ¿no? A desarrollar muchísimos casos de sobrepeso, sobre todo obesidad, y hoy en día otra condición también que está muy de moda, que es la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, esos factores culturales van a ser importantísimos el momento de yo elegir mi dieta. La cercanía que tengo con la producción de alimentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos un país que tenemos
una producción de vegetales y frutas de manera continua durante todo el año y podemos disponer de los mismos. Los nórdicos, por ejemplo, eso tienen solo cada 6 meses. 6 meses tienen que pasar sin producción de alimentos y solamente consumiendo productos guardados. ¿Por qué? Porque durante esta temporada no se produce nada por las bajas temperaturas. Entonces, todos estos son factores importantes que tenemos que nosotros analizar el momento de definir una dieta o un sistema de alimentación, un régimen alimenticio. ¿Sí? Y es importante que consideremos desde esta perspectiva la elección de los alimentos y no pensar, ¿no?, que las dietas realmente son algo negativo o algo que nos van a matar de hambre. ¿Ya? Obviamente debe existir un régimen diferente según el tipo de persona, porque los factores como la edad, el sexo de la persona, ¿no?, también van a ser importantes el momento de definir la cantidad de alimentos que yo vaya a tomar, ¿sí? Y hablando un poquito sobre la cantidad de alimentos que tomo, entonces vamos a hacer lectura de lo que significa porción. Le tocaba creo que a Edwin, ¿no? Edwin. No está. A ver, Carol, recuerden por favor que su participación en estas clases es importante, ¿sí? Profe, una consulta. A ver, Carol, ¿qué me preguntó? No, soy Natalie. Ya. Y no sé si esté constando en lista. Natalie. Sí, Natalia. Natalie Saetero. No, Natalia. Natalie Saetero. Natalie Saetero, sí. Sí estaba en la lista, pero no recuerdo si le coloqué en la lista. Yo también estuve intentando, pero no me permitía entrar y salí nuevamente para que me permita entrar y creo que ya he tomado lista. A ver, pero creo que sí les coloqué. ¿Quién me habló ahorita? Natalie y Lisette. Ok, ya está. Ok, vamos a continuar con la lectura. Le había preguntado a Edwin, que nos respondió Carol. Carol Tapia, si nos puedes ayudar, por favor. Ya, profe. Porción. Cantidad de alimento que no elige servirse. Que uno elige servir. Alimento que no elige servirse. Cantidad de alimento que no elige servirse para beber o comer incluye una decisión individual. Ok. Aquí yo les presento, por ejemplo, una tablita en donde estamos haciendo referencia un poquito a las equivalencias de las porciones utilizando nuestras manos, ya que es una de las primeras herramientas que tenemos cuando hacemos referencia a las porciones, ¿ya? Una porción no es lo mismo que una ración. Yo puedo tomar diferentes porciones, no teniendo o no referencia de los alimentos. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer un desayuno, ¿ya? Voy a tomar un desayuno, ¿qué cantidad de alimentos tomamos en el desayuno? A ver, Carol, tú que estás ayudándome con la lectura. ¿Ya? ¿Qué cantidad, por ejemplo, estamos tomando café con leche? ¿Qué cantidad de alimentos tomamos o qué cantidad de café con leche tomamos, por ejemplo, en un desayuno? Una taza de leche y con pan. Ya puede ser, ¿no es cierto? Con un pan. ¿Quién come, por ejemplo, más de un pan en el desayuno? Yo. Unos 4. Unos 4. Otros ¿ya? alimentos sin el pan. Ya, de pronto tomo yo una porción de verde, o tomo una porción de yuca, por ejemplo, ¿sí? Y aparte también tomo o como el pan, o a veces como, ¿no es cierto? Incluyo diferentes hidratos de carbono en este caso, ¿no? En una misma comida.
Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy tomando ahí porciones de alimentos, ¿ya? Pero no necesariamente estas porciones están, ¿no es cierto?, de acuerdo a las equivalencias que a mí me recomiendan o están de acuerdo a las raciones de recomendación, ¿ya? Y de ahí que viene el siguiente concepto, que es ración, y que de una vez creo que leemos para poder tener más claro la diferencia entre porción y ración y qué es lo que yo debo seguir, ¿ya? No sé si, a quién le tocaba, creo que a Nati. Ración. Consideramos una ración alimentaria la cantidad que se suele consumir en un determinado alimento. La adecuada combinación de raciones de los diferentes grupos de alimentos nos asegura que la alimentación sea equilibrada y cualitativamente. Como ejemplo, en el caso de los lácteos, se considera una ración alimentaria un vaso de leche de 250 ml, 40 gramos de queso o 2 yogures. Ya, ok. Entonces, como primer concepto tenemos la porción, que no necesariamente es la cantidad de recomendación que a mí me recomiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar, hace un momento hablamos, ¿no?, del pan. En un desayuno yo puedo llegar a comerme 2, 3, hasta 4 panes que van a ser porciones, ¿no es cierto?, de alimentos que yo tomo, pero no necesariamente esta corresponde a la ración de recomendación. Cuando ya hablamos de ración, estamos hablando de la cantidad que se debe consumir para poder cumplir, ¿no?, con mi requerimiento calórico y nutricional. Si es que yo combino de forma adecuada las raciones, utilizando diferentes tipos de alimentos, ¿no?, esto va a asegurar que yo me esté alimentando de manera equilibrada, ¿sí? Si, por ejemplo, en lugar de comerme esos 4 panes con la ración de leche, yo me consumo una sola pieza de pan y voy a consumir, por ejemplo, 3 diferentes raciones de frutas que pueden incluirse, ¿no?, dentro de mi alimentación. O, por ejemplo, en vez de esas 3 raciones de fruta y la de pan, tomo una ración de fruta, una ración de huevos, una ración de carbohidrato, ¿no?, que puede ser el pan, y puedo tomar una ración de otra ración, por ejemplo, de lácteos, como queso, o puedo tomar yogur. De esa manera, ¿qué estoy haciendo yo? Equilibrando todas estas raciones para garantizar de esta manera, ¿no es cierto?, el estar consumiendo todos los grupos de alimentos, el estar incorporando todos los nutrientes en mi alimentación. Entonces, cuando ya hablamos de raciones, estamos haciendo referencia ya a las recomendaciones de consumo, ¿sí? Y normalmente existe muchísima bibliografía de autores que nos van a dar recomendaciones en pesos de los diferentes grupos de alimentos para que nosotros los podamos ir, pues, incorporando en nuestro régimen alimenticio, ¿sí? La parte de acá arriba tiene una fotografía de la equivalencia, ¿no?, de ciertas porciones de alimentos, y para poder tener nosotros una primera guía, podríamos decir, sin necesidad de tener que estar pesando los alimentos y demás, pero ya una vez que conozcamos los grupos y sepamos cómo tengo que yo ir realizando este equilibrio en el consumo de estos productos, pues puedo guiarme utilizando la relación con las manos, ¿no? Si quiero, por ejemplo, consumir una taza, si necesito unas 3 onzas o una porción o una ración de pescados, mariscos, carnes en general, ¿no? Voy a utilizar la palma de la mano. ¿Qué referencia tengo yo con mi mano para elegir un puñado, una onza de ciertos productos como las nueces, como productos de gran aporte graso, ¿sí? Si es que estoy consumiendo productos lácteos como derivados, como quesos, por ejemplo, o grasas insaturadas o grasas saludables, yo utilizo, por ejemplo, el pulgar que me indica una onza de estos productos, o puedo utilizar la punta del pulgar para grasas que tienen mayor cantidad de calorías o tienen grasas saturadas, ¿no? Utilizo solamente la puntita de mi pulgar para tener una referencia, ¿sí? Entonces, con ciertas condiciones o patologías que iremos viendo más adelante, vamos a tener nosotros que ir utilizando, por ejemplo, las manos para tener una referencia de las porciones y las raciones que voy a colocar dentro de mi alimentación, ¿sí? Es una manera bastante fácil de tener una relación. A veces me preguntan a mí cuánto de frutos secos debería consumir en el día, cuánto de grasas debería consumir en el día, cuánto de hidratos de carbono, pero muchas veces
no tenemos una balanza a mano, ¿no es cierto?, para estar pesando absolutamente todo lo que estamos consumiendo. Entonces es ahí cuando utilizamos nosotros las manos para tener una referencia, ¿sí?, en cuanto a las cantidades. ¿Alguna pregunta con esto, por favor? ¿Ha quedado claro? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Algunas personas no desayunan. ¿Pueden tener algún problema en su alimentación? Claro que sí. Tal vez no todas las personas reaccionan a estos cambios o a este sistema de alimentación a corto plazo, ¿sí? A largo plazo se pueden ver cambios significativos, sobre todo cuando ya entramos a edades un poquito más avanzadas, ¿ya? Nosotros normalmente necesitamos estas inyecciones de energía durante ciertas horas del día. En la mañana es mucho más importante que exista un consumo mayoritario de calorías, ¿sí? ¿Para qué? Porque en las primeras horas del día yo tengo que iniciar, ¿no es cierto?, mis actividades, entonces necesito como que la mayor carga de energía. Por eso las comidas donde mayor cantidad de calorías yo debería tomar son entre las comidas entre el desayuno y el almuerzo, ¿sí? Estas primeras horas de la mañana permite que se gaste de forma positiva las energías que yo estoy tomando en los alimentos, ¿ya? Hay personas que muchas veces no conciben o no pueden, por ejemplo, muy temprano consumir alimentos y es muy común incluso en nuestra sociedad, pero poco a poco hay que ir haciendo los cambios, ¿sí? Hay que ir haciendo los cambios, adaptándonos a consumir alimentos en las primeras horas de la mañana para que nuestro metabolismo funcione correctamente, ¿sí? Se gaste la energía suficiente, no tenga, por ejemplo, necesidad de consumo de calorías durante largos periodos de tiempo. Si yo hago un consumo de una buena cantidad de alimentos en el desayuno, en la media mañana, ¿no es cierto?, y hasta el almuerzo, eso garantiza que yo distribuya correctamente mi energía durante el día y no necesite tomar mayor cantidad de alimentos. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que la persona que no desayuna es porque normalmente come una porción exagerada de alimentos en la noche, por ejemplo. ¿Qué pasa durante el proceso de sueño? Que todas esas calorías que se han acumulado ahí producen, por ejemplo, que la persona suba de peso o que almacene esas calorías ahí que no se consumen, ¿sí? Entonces, es importante que exista una distribución de los alimentos durante el día que permita que las primeras horas de la mañana pues se tome la mayor cantidad de calorías. Ahora, esto puede variar de pronto en una persona que realiza gran cantidad de actividad física, porque si es que yo realizo mi actividad física de pronto en las últimas horas del día, entonces voy a necesitar pues tomar antes, por lo menos unas 2 horas antes, calorías que me permitan a mí gastarlas, ¿no?, con la actividad física. Entonces, todos estos regímenes que podemos nosotros adaptar a nuestro día a día, pues van a depender de los factores que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, creo que como respuesta es que el desayuno, las comidas de media mañana hasta el almuerzo son las comidas más importantes, generadoras de energía durante el día, ¿no? Entonces, personas que de pronto se han adaptado un poco al consumo de productos de alimentos en otras horas del día y no desayunan, tienen que ir adaptando poco a poco porque el metabolismo pasa factura después, ¿sí? Entonces, para evitar que tengamos estos inconvenientes, pues mucho mejor si es que hacemos una alimentación balanceada y sobre todo el mayor aporte durante las primeras horas del día. Me voy a adelantar un poquito y acá tenía yo un... Profe, Diga. una pregunta sobre el desayuno. Y las personas que no toman el desayuno o no comen, ¿puede causarles alguna enfermedad por esta situación? Sí, sí. Pero bueno, obviamente ahí van a ser otros factores los que definan también. Normalmente el no tomar de pronto alimentos en la mañana, el principal problema que tenemos es justamente ese uso de la energía, ¿no?, que comentábamos. Pero a largo plazo esto sí podrían traer problemas mayores, ¿no? Porque el organismo obviamente no tiene reservas suficientes durante el día para poder utilizarlas
como energía, entonces empieza a tomarse energía de otros órganos, de otros músculos, de otras zonas del cuerpo que no debería, ¿sí? Entonces, eso puede causar que, bueno, tengamos ciertos inconvenientes. Y hoy en día está muy de moda, ¿no? No sé si es como he escuchado de estas dietas actuales que se realizan, estas dietas intermitentes, por ejemplo, o se realizan estas dietas keto, estas dietas cetogénicas, en donde existe ausencia, por ejemplo, de nuestra principal energía, que es el hidrato de carbono, y el estar constantemente realizando este tipo de dietas, por ejemplo, puede causar a largo plazo que exista un desfase, ¿no? En el proceso metabólico y que yo empiece a desarrollar problemas relacionados con la alimentación, ¿no? Problemas metabólicos sobre todo. Aquí tenemos un ruedito del porcentaje de recomendación de las comidas, ¿ya? Donde ustedes pueden, pues, ver, ¿no? Que la mayor cantidad de la energía está distribuida en las primeras horas de la mañana, ¿sí? 20% aquí, 25%, 10% acá. Entonces, obviamente estas tres comidas van a ser mucho más importantes por la generación de energía, y ya luego en las últimas horas, podría decir, del día, pues ya se tiene que hacer una alimentación o elegir productos que tengan menos valor energético, ¿no es cierto?, para poder cumplir el ciclo, ¿sí? Ok, ¿algo más? No, me parece que el no desayunar, desayunar lo que provoca va a provocar una gastritis. Al no comer en la mañana, lo que hace el organismo es producir ácido clorhídrico, que hace que nos afecte y en algún momento vamos a tener gastritis. Cuando hay ausencia de alimentos, obviamente, cuando hay ausencia de alimentos, esto se ocasiona, pero ahí también está el tipo de alimentos que tal vez consumen en la mañana, ¿sí? Porque de pronto hay personas que no desayunan, pero toman café, ¿sí? ¿Qué pasa con el café? Por sí solo el café no tiene un aporte energético, ¿sí? Pero tiene componentes que pueden llegar a estimular el sistema nervioso central y eso confundirme como que estoy generando energía o que estoy sintiendo energía, ¿sí? Entonces eso es lo que ocasiona el café, por ejemplo. Entonces confundimos nosotros a nuestro sistema digestivo y confundimos también a nuestra mente, ¿no? De que estamos tomando un producto que quizás me está generando algo de energía, pero en realidad no son calorías, sino está estimulando mi sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, y son productos también que a veces cuando se tiene o se genera estos problemas de gastritis, pues se intenta eliminar de la dieta, ¿no? Productos que crean mucha irritación. El organismo tiene que desarrollar este sistema de defensa frente a la ausencia de estos alimentos, entonces por eso genera pues la liberación de ciertas sustancias que obviamente pueden llegarme a causar estos problemas, ¿sí? Entonces, por eso no tiene que haber ausencia. Aparte de que bajan, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre cuando yo tengo ausencia de alimentos en el día. Entonces, esto tal vez a corto plazo no puede llegar a causar problemas, pero a largo plazo sí. Sí, porque el organismo necesita, las células necesitan utilizar esa energía del cuerpo para diferentes tipos de funciones. No solamente el gasto energético con actividad física, sino podemos hablar también de un metabolismo basal ahí, de energía que utiliza el cuerpo de forma involuntaria para cumplir con ciertas funciones, ¿no? Como no necesariamente la actividad física, sino el hablar, el movernos, el pensar, todas esas actividades en el organismo requieren energía. Entonces, no estamos hablando solamente de energía para actividad física o de energía para simplemente levantarnos, sino que el organismo necesita por lo menos un 60% de energía para cumplir las funciones involuntarias que nosotros no nos vivir, funciones que no nos damos cuenta que el organismo tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayamos tomando este aporte calórico en las primeras horas de la mañana hasta el almuerzo, ¿no? Después de eso podemos ir bajando los porcentajes hasta llegar a la noche, donde podemos tomar ciertos productos, pero que no tengan esta carga calórica grande o sobre todo no sean calorías vacías, sino tengan un aporte significativo de nutrientes también, ¿sí? Y es importante el poder realizar consumo de alimentos en las horas establecidas, ¿no? Porque si es que el organismo también no come a las horas correctas,
puede empezar a desarrollar todos estos problemas de alteraciones en los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Podemos también desarrollar pues, problemas por ejemplo, atracones, de necesidad de comer alimentos, por ejemplo, en horas en las que no deberían ser porque estuve como matándome de hambre durante todo el día, ¿no? Entonces, importante, por favor. Vamos al concepto de caloría. Y aquí quería definir un poquito la caloría y la unidad de medida que nosotros, perdón, la unidad que utilizamos para referirnos a esta equivalencia, ¿sí? Leemos, por favor, a quién nos tocaba. Ya nos Profe, quedamos tanto ahí. A ver, Jordi. una consulta sobre la dieta. La dieta la podemos realizar desde, o sea, no tiene un límite, o sea, una fecha de caducidad. Una fecha de caducidad o tiene una recomendación. Una recomendación sería, Ya, ¿hasta cuándo es posible tener una dieta? Ya, no, a ver, dieta, como les dije, vamos a hacer referencia a cualquier régimen nutricional y calórico que yo requiera de acuerdo a mi situación o mi necesidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene un cuadro de diabetes, obviamente voy a tener un requerimiento nutricional y calórico diferente a un niño, por ejemplo, ¿sí? Estos factores influyen mucho en la cantidad de calorías y en el tipo de nutrientes que nosotros vamos a tener que adquirir, ¿ya? Pero como referencia tenemos que una persona que realiza por lo menos unos 30 minutos de actividad física diariamente, ya una persona omnívora que come todo tipo de alimentos, pues debería, en el caso de una mujer, consumir máximo 2.000 a 2.200 calorías en el día. Y en el caso de un hombre, entre 2.200 a 2.500 calorías sería la recomendación adecuada para cumplir con todas las funciones, llevar una alimentación adecuada, balanceada, ¿no es cierto?, que me permita, pues, tomar todos los nutrientes y además generar la energía suficiente para cumplir todas mis funciones. Estamos hablando de una persona que tal vez realiza unos 30 minutos de actividad diaria, que no necesariamente tiene que ser una actividad fuerte, ¿no? De pronto una caminata, ¿no? Las actividades ligeras como por ejemplo yoga, un trote, bailoterapia y demás. Son actividades muy ligeritas. Si es que yo empiezo ya a realizar actividades que requieren más fuerza o más tiempo, ¿sí? Entonces obviamente el organismo te va a pedir mayor cantidad de calorías, ¿sí? Todo eso veremos más adelante cuando realicemos estos cálculos, ¿sí? Pero por lo pronto, la recomendación general que nos dan los expertos son estas, ¿no? Entre 2.000 a 2.200 mujeres, 2.200, 2.500 hombres. Incluso nosotros hoy en día en las mismas etiquetas de los alimentos tenemos siempre la referencia o que la cantidad de los nutrientes que nos está ofreciendo ese producto está de acuerdo a la recomendación que nos dan. Si tienen de pronto alimentos medio a la mano, no sé si es que tengan por ahí productos que tengan etiquetas nutricionales en la parte de atrás, si pueden ir a ver, vayan nomás, 2 minutitos les doy para que vayan a la cocina. Cualquier cosa, profe. Cualquier producto que sea procesado. Yo tengo uno aquí ya, tengo esta ahorita. Esto es lo que necesito que veamos, ¿sí? Estos valores que tenemos aquí, estos vamos a ver. Busquen un alimento, normalmente estas etiquetas siempre están en alimentos procesados, no necesariamente tiene que ser un producto que se consume individualmente, no puede ser una funda de leche, una funda de pan, cualquier tipo de producto, vamos a ver. Profe, una consulta hasta que vengan mis compañeros. Ya. Y por ejemplo, hay personas que, en mi caso, yo como demasiado, creo, en el día y se me hace súper difícil subir de peso. Subir de peso. Ajá. Ya. Me estás preguntando que se... o sea, en este caso sí pudiéramos hacer, o sea, una dieta, porque yo como de todo, pero es como que no me sacio fácilmente. ¿No te satisface o no es lo suficiente?
Por ejemplo, yo en el desayuno a lo general tomo leche, un pan integral, huevos y a veces acompañado de maduro o verde. Ya. Y todo eso sí, a las 10 de la mañana otra vez ya tengo hambre. Claro, son alimentos bastante calóricos que si bien están cargados de nutrientes, sí son bastante calóricos. Normalmente lo que se hace cuando tenemos estas dietas con un régimen para subir de peso, hacemos lo que se llama en nutrición esconder calorías. ¿A qué nos referimos con esconder calorías? En que tú utilizas alimentos súper calóricos para irlos incluyendo en las comidas también. Por ejemplo, utilizas más cantidad de grasas saludables, ¿no es cierto?, incorporadas en los alimentos que estás consumiendo. No sé, en batidos, por ejemplo, en productos como aderezos, puedes incluir productos calóricos como el aceite, como frutos secos, ¿sí? Incluir, por ejemplo, lácteos también dentro de estos productos, estas recetas que tú haces para darle un valor calórico mayor. Y de esa manera, en las mismas porciones de alimentos que tú tomas, estás tomando una carga calórica mayor, ¿sí? Ahora, de pronto podemos pensar cuando estamos haciendo un régimen para subir de peso, como que pudiese yo comer todo lo que yo quiera, ¿no? Como para que se dé esa subida de peso. Pero lo ideal es que la ganancia de peso sea positiva, o sea, sea no con calorías vacías, sino con calorías que tengan ese valor nutricional también que te ayuden a regular. Entonces, tomamos productos que tienen una carga nutricional y calórica grande, pero que no van a alterar, ¿no?, el aporte o la recomendación de consumo de los 3 macronutrientes principales, que serían proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? En el equilibrio del consumo de estos 3, yo voy, ¿no es cierto?, también a hacer un consumo adecuado de micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, agrego a mis alimentos calorías escondidas para que se me haga mucho más fácil el consumir estos productos, pero con una carga calórica mucho mayor. Yo creo que el consumir más porciones durante todo el día también le podría ayudar a la compañera. Al consumir más porciones durante todo el día hace que... Claro, o sea, normalmente la recomendación es que nosotros tomemos 5 comidas. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, ¿no es cierto? Si es que yo agrego un número de comidas mayor en mi día a día, pues claro, obviamente esas calorías van a ir sumando y permitiéndome pues ganar peso. Se recomienda muchísimo que esa ganancia de peso se haga a través del consumo de ácidos grasos saludables y de proteínas, porque obviamente los hidratos de carbono generan energía, pero estos no van a formar estructuras y no son estructurales, que quiere decir que no me ayudan a formar músculo. Entonces yo tengo que hacer un consumo mayoritario de productos proteicos para poder generar ese aumento de peso, pero de esta manera saludable, ¿sí? Si no, si yo me como, por ejemplo, tengo hambre y quiero subir de peso y me como la hamburguesa, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando calorías vacías a mi organismo que van a ser fácilmente utilizables, ¿sí? Pero si es que yo como, por ejemplo, un pedazo más grande de pollo, un pedazo más grande de pescado, ¿no es cierto?, consumo mayor cantidad de proteínas durante el día, queriendo realizar un régimen para subir de peso, entonces la ganancia va a ser mucho mejor. Ahora, aunque no lo crean, incluso cuando nosotros estamos haciendo este régimen para subir de peso, también se recomienda que, bueno, se realice esa ganancia de peso haciendo ciertas actividades físicas que refuercen, ¿no es cierto?, ese consumo de proteína y la generación de estructuras, ¿sí? Entonces, te recomienda que se haga en ejercicio, haga actividad física, pero que no genere un gasto energético, ¿no? Que tiene que ser una actividad física anaeróbica, o sea, que no permita que exista un gasto por la actividad cardio. Entonces, eso también va a ayudarte a que ganes masa muscular, ¿no? Y que eso va a generar un aumento de peso. Bueno, ¿trajeron la etiqueta? Sí, profe. Ya. Veamos que en la parte de atrás, por ejemplo, nosotros tenemos en la información nutricional, ya tenemos que hacemos referencia a la energía, primero en calorías, ¿no? Que es la unidad de medida para la energía que vamos a empezar a utilizar.
En algunas etiquetas de pronto pueden ver que bajo el valor de calorías existe también otra forma de medir la energía que dice kilojulio. Sí, la mía dice kilojulio de una barra Sí, pero de proteína. Ya, esta es otra manera de medir la energía. Sin embargo, en nuestro medio, bueno, y Europa utiliza el kilojulio también, pero aquí utilizamos las calorías. Existe una conversión para saber una caloría, cuántos kilojulios tiene, ¿no? Y cuántos kilojulios hay en una caloría. Sin embargo, no es de uso común el utilizar el kilojulio. Más vamos a empezar a tratar nosotros el valor de la energía gracias a las calorías, ¿ya? Entonces, esta caloría vamos a utilizar nosotros esta forma de escribir, ¿ya? CACAL. ¿Para qué? Para definir las calorías. Podemos escribirlo de esta forma, ya, 1000 calorías, o podemos escribirlo, déjenme poner ¿ya? O podemos colocarle como kilogramos, caloría. ¿Ya? Entonces, son formas de utilizar ahora que vamos nosotros a realizar cálculo nutricional. Va a ser súper importante que ustedes pues definan esa unidad de medida, ¿no? Sepamos cuántas calorías tenemos, por ejemplo, en cada gramo de hidrato de carbono, cuántas calorías hay en cada gramo de proteína, cuántas calorías hay en cada gramo de grasa para poder realizar el cálculo, ¿sí? Pero estas equivalencias o esta unidad de medida vamos a utilizar para definir ese valor energético, ¿ya? Y ¿qué más teníamos? Que íbamos a mostrar. No sé si podemos observar también que se hace referencia en la parte de abajo de la etiqueta que dice porcentaje de valores diarios basados en una dieta de 8.380 kilojulios o 2.000 calorías. Por ejemplo, es lo que yo tengo aquí. Entonces, aquí hace referencia que la cantidad de energía que yo tengo en esta etiqueta, ¿no es cierto?, está de acuerdo a la recomendación general que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces está en las etiquetas, está en las tablas de valor calórico y nutricional. Siempre hacemos referencia al consumo de entre 2.000 a 2.200 calorías para mujeres, 2.500 máximo para hombres, ¿no? Estamos hablando, como les decía, de personas que no tienen relación, que no realizan una actividad física intensa, ¿no? Estamos hablando de cortos periodos de actividad física. Entonces, es lo que se debería consumir para, pues, cumplir todas estas funciones, ¿ya? ¿Qué les parece si es que quieren un recesito o más bien terminamos de revisar los conceptos porque tengo ahí un par de actividades para que vayamos realizando? Si nos tomamos un descanso, unos 5 minutitos, ¿qué hacemos? Seguimos, creo. ¿Sí? Sí, sigamos. Ya. Bien. Concepto de salud y concepto de enfermedad. Si nos ayuda Nati, por favor, leyendo salud. ¿O ya leyó la Nati? Parece que leyó o no todavía. Lisette. Sí, profe. Ya, ayúdenos usted. En 1948, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Y asimismo sigue diciendo que la salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, cualquiera que sea su raza, religión, ideología política o condición socioeconómica. Esta definición presenta 3 aspectos positivos. Se define por fin a la salud en términos óptimos y positivos. Se incluye por vez primera el área física, mental y social del ser humano. Habla de un concepto
de bienestar amplio como equilibrio en las 3 dimensiones anteriores. Ok, sí. Entonces ya no solamente vemos a la salud como la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que realmente es un derecho que tenemos todos y hoy existen igual movimientos pues que apoyan esto, ¿no? El que la alimentación tiene que ser el primer derecho de las personas. ¿Qué es la enfermedad en cambio? Marisol, si nos ayudas, por favor. Sí. Se define como un desequilibrio físico, mental y social debido a unas causas y que van a producir unas manifestaciones objetivas y subjetivas que disminuye o anula la capacidad de la persona para realizar sus actividades normales y que la obliga a pedir ayuda a profesionales de la salud generalmente. La enfermedad tiene unas características. Influye mucho el cómo sea vista por la sociedad, afecta más a grupos socioeconómicos más bajos, existen diferencias sociales en la percepción de la enfermedad y en el valor y significado de la misma. Ok, muchas gracias. Con esto quisiera resumir en que realmente nosotros no deberíamos considerar, ¿sí?, a ciertas patologías o condiciones como enfermedades. Ya yo creo que el factor ahí mental que pueda desarrollar la persona frente a una situación de enfermedad, pues puede llegarle incluso a generar una cura, ¿no?, para su condición. Creo que el estado físico y mental de la persona influye muchísimo en cómo yo, pues, enfrento, ¿no es cierto?, ciertas situaciones. Por ejemplo, es mucho mejor que yo haga referencia a ciertas patologías, no como enfermedades, sino como condiciones. Si tengo, por ejemplo, un cuadro de diabetes, si tengo un cuadro de hipertensión, si tengo un cuadro de obesidad, no llamar a esto como enfermedades, sino más bien considerar una condición diferente que lo que va a hacer es más bien producirme una necesidad de un cambio en mi estilo de vida, ¿no es cierto?, que va a ser positivo. Entonces, yo como diabética no estoy enferma, sino más bien encuentro esto como una oportunidad para mejorar mi situación, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros a través de los alimentos, pues podemos hacer que esto suceda, ¿no? Incluso hacerle sentir a la persona que está comiendo alimentos seguros, pero que también están ricos, están muy bien presentados, se han utilizado correctamente las técnicas de cocción. Esto genera que visualmente, ¿no es cierto?, yo tenga mucho más deseo de consumir alimentos y me sienta mucho más, mucho mejor, ¿no?, con los productos que voy consumiendo. Entonces, no vemos a la salud como la ausencia de enfermedad, sino más bien queremos con estos dos conceptos, pues, generar un cambio en lo que yo puedo llegar a pensar o sentir, ¿no? Entender que la parte física, mental, social, pues es muy importante en cómo yo interpreto, ¿no es cierto?, estas situaciones y más bien soy positiva, ¿sí? Finalmente, el último concepto que tenemos es el de los grupos de alimentos. Hemos revisado de forma general algunos conceptos. Ustedes tienen un documento que se llama Conceptos y Definiciones, el que tenían que revisar para realizar esta tarea externa. Ya pueden ahí profundizar en conceptos adicionales que podemos ir mencionando nosotros a lo largo de todo el estudio. ¿Sí? Pero con esto creo que finalizamos la parte del análisis ya de los conceptos. Y vamos a revisar un poquito los grupos de alimentos que nos proporciona esta es una tablita que les voy a presentar que es española, ¿sí? Que me gusta mucho el cómo utilizan o cómo clasifican los alimentos los españoles. Son unos capos en la parte nutricional y creo que es mucho más fácil de entender también, ¿no?, con esta clasificación. Entonces, si me ayuda, ¿a quién le tocaba? Jordi leyó, Elizabeth. A ver si nos ayuda Paulina Plasencia. Ayúdanos, porfa, leyendo, ¿ya? Ya. Grupos de alimentos. Son alimentos que se agrupan por las funciones que desempeñan el organismo y por sus nutrientes, lo que nos permite intercambiar alimentos de un mismo grupo sin alterar el aporte nutritivo de la dieta. Ya, ok. Muy bien. Hace un momento yo les hablaba, ¿no?, de que es importante que exista un balance en el uso de diferentes tipos de alimentos, ¿no es cierto?, para cubrir, sobre todo cumplir con las raciones que nos recomiendan. Ya, aquí tenemos una tablita donde ustedes pueden ver la clasificación de los grupos de alimentos
que esto nos va a permitir pues identificar cuáles son las fuentes principales de nutrientes que existen cada uno de ellos y poder hacer un uso mucho más variado de los alimentos, ¿no es cierto?, en la estructura de nuestras dietas o de nuestros regímenes nutricionales, ¿ya? Entonces, tengo el primer grupo de las frutas, ¿ya? El segundo de las verduras y hortalizas, el tercero de la leche y sus derivados, el cuarto donde ubico todas las carnes rojas, algunas blancas, ya embutidos. Tengo el grupo de los pescados y mariscos, ¿ok? El grupo de los huevos, el séptimo grupo de las legumbres, cereales, en el siguiente, frutos secos también, están en un grupo solitos. En el 10º grupo tengo todo lo que son azúcares añadidas, ¿no? Dulces, bebidas azucaradas, el 11º grupo de aceites y grasas y el 12º de las bebidas alcohólicas, que igual las clasificamos dentro de un grupo, aunque recuerden que no siempre estas van a tener un valor nutricional importante, ¿no? Sin embargo, por su valor energético, obviamente van a estar clasificadas dentro de los grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite el clasificar los alimentos de esta manera? El poder saber yo dónde encuentro las fuentes principales de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto este momento de los grupos que tenemos aquí, ¿cuáles consideran ustedes que son fuentes importantes de proteínas? Cuando yo necesito, por ejemplo, establecer un plato o un menú, una dieta para una persona X con una necesidad de consumo de proteína, ¿cuáles son los grupos que ustedes considerarían para poder distribuir esos alimentos en la dieta? A ver. Las carnes. Puede ser las carnes, pescados y huevos. Ya el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6. Sí. Ya, fuentes de proteínas. ¿Alguno más? Si yo soy, por ejemplo, una persona vegetariana y estoy buscando en estos grupos de alimentos una fuente de proteína, ¿qué grupo? Podría ser las legumbres y las hortalizas. El grupo 7, ¿ya? Donde están legumbres, perfecto. Aquí tengo legumbres y leguminosas, ¿no? Productos frescos que tienen un excelente aporte de proteína y productos secos también, garbanzos, lentejas, porotos, ¿no? Hemos escuchado que esas son fuentes de proteína vegetal, ¿sí? Sí hemos escuchado. Ya, entonces, yo sé que, por ejemplo, si tengo que estructurar una dieta alta en proteína, utilizaré productos del grupo 3, del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6. Pero si tengo una persona vegetariana, ¿dónde estarían mis fuentes de proteína? En el grupo 7, ¿sí? ¿Cuál es el requerimiento especial que tienen estas personas? Que utilizar productos del grupo 7, pero tienen que estar mezclados con productos del 8 y del 9. ¿Por qué? Porque así es como se completan las proteínas, los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, y van quizás a darme un aporte incluso similar al que yo puedo llegar a tener acá, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, incorporar a mi dieta gran cantidad de vitaminas y minerales, ¿qué productos o de qué grupos de alimentos ustedes considerarían? Podría ser las frutas. Ya, frutas, verduras y hortalizas son una fuente excelente, por ejemplo, de vitaminas hidrosolubles, las que se encuentran disueltas en agua, ¿ya? Entonces, claro, obviamente tomaré frutas, verduras, hortalizas, además porque estos productos en su mayoría se toman crudos, ¿no es cierto? Entonces, cuando están crudos, los alimentos nos otorgan la mayor cantidad de nutrientes micro, o sea, vitaminas y minerales del tipo hidrosoluble. Pero también puedo llegar a tener vitaminas del tipo liposoluble en ciertos productos como la leche, los productos cárnicos, ¿sí? Entonces, estos grupos de alimentos, si bien están clasificados de esta manera y cada uno va a tener una fuente principal de aporte, ¿no es cierto?, que ya hemos visto, no quiere decir que no van a tener ciertos componentes nutricionales adicionales. Si yo hablo de leche y productos derivados, tengo un alto contenido de proteínas, sí, pero también voy a tener, por ejemplo, vitaminas del tipo liposoluble que se encuentran en cantidades grandes, ¿no? Productos como el calcio, que sería un mineral, también está incluido dentro de la leche y los derivados. Entonces, es importante reconocer estos grupos de alimentos porque necesito yo saber fuente de qué nutrientes son, pero también necesito, pues, incorporarlos de manera
en las dietas tengo que de manera equilibrada. ¿Para qué? Porque también van a tener obviamente otros nutrientes importantes. ¿Ya? ¿Por qué clasifico los aceites y las grasas dentro de un grupo? Porque obviamente son necesarios, a pesar de que también las grasas han sido tildadas como malas, ¿no es cierto? Siempre. ¿Qué es lo que normalmente yo hago si es que estoy haciendo un régimen para bajar de peso? ¿Qué me dicen? Que toma grasas buenas. Ya que como grasas buenas, eso es algo que ahora puedo yo de pronto entender. Hace un par de años quizás no todas las personas pensaban que existían grasas saludables, sino que satanizábamos a todas las grasas como que son malas y yo no consumía absolutamente nada de grasa, ¿no es cierto? Jamás ponerle, por ejemplo, aceite crudo a una ensalada porque eso me va a engordar, no. Yo elimino colesterol malo, por ejemplo, o trato de equilibrar mi dieta en cuanto al aporte de grasas, si es que yo hago un consumo de grasas saludables, ¿no? Estos me van a ayudar a bajar mis niveles de colesterol, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, tengo que controlar, porque tampoco es que voy a consumir todo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Pero sí es importante que entendamos que tienen que utilizarse dentro de este porcentaje de recomendación, ¿sí? Entonces, tenemos ya los grupos aquí de alimentos. Vamos a ir utilizándolos de esta manera, ¿ok? Cada uno, como decía, tiene su función también y es lo que podemos ver también en este ruedo, en donde van ustedes a ver todos los grupos que anteriormente pues se mencionaron, pero estamos revisando una función específica de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago consumo de productos cereales, azúcares, harinas, pan, pasta, los productos que estaban, ¿no es cierto?, en el grupo 8, en el grupo 7, ¿no es cierto?, en el grupo 9, estos productos van a tener una función principal que sería la energética, ¿sí? Hay ciertos productos, por ejemplo, como los aceites y las mantecas, si bien tienen una función energética, también van a tener, por ejemplo, una función estructural, ¿ya? Todas las proteínas tienen como principal función la estructural, o sea, de generar, de formar tejidos, ¿no es cierto?, de formar estructuras que necesita el organismo. Y todo lo que son vitaminas, grupos, ¿no?, donde tenemos mucha cantidad de vitaminas, minerales, como por ejemplo el 4, ¿no?, tienen como principal función la reguladora. ¿Qué quiere decir? Que si bien estos no generan energía, son importantes para regular el proceso de gasto energético y otros procesos, obviamente, que exige el metabolismo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos grupos de alimentos que analizamos en la parte de arriba van a tener una función principal según la fuente, ¿no es cierto?, del nutriente que se encuentre mayoritariamente. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos grupos iremos viendo, más bien estudiaremos cada una de los nutrientes para que luego identifiquemos en qué grupos se encuentran como fuente. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, ok. No tienen preguntas. Van a tener preguntas después de observar este video. Ya, vamos a regresar al aula virtual. A ver. Yo tengo una pregunta, disculpe, profe. Dígame, Jordi. De las personas veganas y vegetarianas. ¿Perdón? He visto que hay personas veganas Ajá. y hay otras personas que son vegetarianas. Vegetarianas. La diferencia entre... Sí. Ya. Existen diferentes tipos de vegetarianismo. Dentro del vegetarianismo hay este grupo de personas que son llamadas veganas, ¿ya? ¿Qué sucede? Que dentro del grupo de los vegetarianos nosotros podemos tener vegetarianos estrictos que no consumen ningún tipo de producto derivado animal, ¿sí? Pero hay otros grupos de vegetarianos que entienden la necesidad de ciertos productos de origen animal y, por ejemplo, son llamados ovo-vegetarianos en el caso de que consuman huevos. Hay los lácteo-vegetarianos que consumen productos lácteos. Hay los pesco-vegetarianos, que son personas que consumen solo productos vegetales, pero incluyen pescado en su alimentación, ¿sí? Y dentro de este grupo de vegetarianos estrictos podemos mencionar a los veganos, que los veganos tienen, además del respeto o que no consumen productos de origen animal, ellos se dejan guiar también por la parte de respetar el ciclo de vida de los animales, entonces no consumen absolutamente nada en donde haya o donde exista un protagonismo de un animalito. Incluso ni siquiera la miel de abeja consumen porque
obviamente las producen las abejas, entonces ellos respetan mucho el ciclo de vida de estos animalitos, por ejemplo, no usan productos que tengan pieles o ropa o productos en donde se ha visto el uso, ¿no?, de animales o que un ciclo de vida de un animal se haya visto interrumpido, ¿sí? Entonces, estos son mucho más estrictos, obviamente, porque incluso no emplean dentro de su alimentación productos procesados, ¿sí? Como por ejemplo el azúcar refinada. Entonces, son un tipo de vegetarianos muy exigentes, ¿no? Muy estrictos, que no hace consumo de productos, ningún tipo de productos en donde tenga que ver un proceso en donde esté un animal, ¿sí? Entonces, obviamente con este tipo de dietas nosotros no tenemos un uso de alimentos con todos los nutrientes, ¿sí? Hay ciertos nutrientes, como el caso de la vitamina B12, o algunos aminoácidos de las proteínas que no vamos a encontrar en productos de origen vegetal, sobre todo la B12. Entonces, ¿qué sucede con el vegano? Que va a tener que, de cajón, utilizar suplementos alimenticios para cubrir esta necesidad, ¿sí? Entonces, es importante que, si bien es cierto, yo tome una dieta con estas características, porque muchas veces las dietas vegetarianas incluso se ha demostrado que mejoran los perfiles lipídicos, los perfiles de azúcar, incluso en ciertas personas que presentan estas condiciones diferentes, mejoran el estilo de vida y la calidad de vida de las personas. Pero siempre debe existir un respeto o debe existir un conocimiento de cuáles son los nutrientes que de los que voy a carecer en estas dietas, para saber qué alimentos puedo ir consumiendo o incluso qué tipo de suplementos pues yo puedo tomar y en qué momento, ¿no es cierto?, para cubrir ciertas necesidades. Hay muchas personas, por ejemplo, veganas que tienen niños, que tienen hijos y que desde el inicio hacen que estos niños sigan estas dietas estrictas veganas. ¿Y qué pasa? Son niños que quizás no se desarrollan de la misma manera que un niño que sí consume productos de origen animal, ¿sí? Entonces, es importante, pues, obviamente, analizar la alimentación y no solamente seguir estas dietas por una moda o porque se nos mete en la cabeza que queremos respetar a los animales. No, hay que ser conscientes y está muy bien que respetemos el ciclo de vida del animalito y todo lo que quieran, pero siempre también cuidando nuestro beneficio personal, que sería el de la alimentación, ¿ya? O sea, con esto quiero decir que si es que yo me hago vegano, no coma papas fritas todo el tiempo, porque son papas, no, sino que tengo que saber cómo puedo yo cubrir esa necesidad de los nutrientes de los que carece la dieta, ¿no? De forma natural, porque siendo vegano no consumo ningún tipo de producto animal, entonces voy a tener obviamente carencias en la alimentación. ¿Ok? Profe, otra pregunta. Diga. ¿En qué alimentos nomás podemos encontrar las grasas buenas? Las grasas insaturadas encontramos insaturadas, poli y monosaturadas encontramos en productos, en los aceites cuando no han sido refinados, ¿ok? Sobre todo el aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de canola, tienen una fuente de ácidos grasos insaturados importantes, ¿ya? ¿Qué pasa con estas grasas? Cuando se someten a cocción o a tratamientos industriales, pierden sus características nutricionales y se convierten esas grasas insaturadas en saturadas, ¿ya? Entonces, se recomienda consumir aceites, pero cuando están crudos, y ahí voy a beneficiarme yo de los ácidos grasos insaturados. En productos vegetales, además, como el aguacate, los frutos secos, ¿sí? En productos de origen animal, pescados y mariscos, obviamente que se sometan a cocciones controladas, ¿no? Cocciones que no cambien de estructura, cocciones a baja temperatura y demás de recomendación, ¿sí? Ahí puedo encontrar yo ácidos grasos del tipo insaturados, poli y monosaturados, ¿no? Pero sobre todo en aceites líquidos, aguacate, frutos secos, pescados, mariscos, algunas semillas, ¿sí? Como por ejemplo la semilla de la chía, tienen la semilla de girasol, o sea, todas estas semillas que son incluso utilizadas como materia prima para los aceites líquidos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar una fuente importante de grasas saludables.
¿Ok? Algo de esto también menciona, les voy a hacer ver, les pido a ustedes, perdón, a ver. Una pregunta. Claro, Jessy. Si digamos que un niño que es vegano no consume todos los alimentos que nuestro organismo necesita, ¿puede afectar en su crecimiento? Puede afectar en su crecimiento, en su desarrollo psíquico y motriz. Puede influir muchísimo, obviamente, incluso en captar la información. Tienen como que problemas en el desarrollo de la inteligencia, además de que muchísimos problemas físicos, ¿no? Como por ejemplo, la piel se vuelve áspera, por ejemplo, el crecimiento o el empleo, el uso de ciertos nutrientes, crecimiento de uñas, de cabello, todo se puede ver afectado, ¿sí? Por la carencia de ciertos nutrientes, porque los niños cuando no son alimentados de manera correcta, obviamente están en crecimiento y tienen carencia de nutrientes, van a tener o van a desencadenar problemas, unos más que otros, obviamente, ¿no? Pero sí tienen varios problemas, sobre todo en el tema de crecimiento, ¿sí? Ahora, hay obviamente veganos conscientes que estimulan, ¿no es cierto?, a través de suplementos, o cubren esa carencia, ¿no es cierto?, a través de suplementos, pero también no es tan beneficioso desde las primeras etapas de la vida tener ya que utilizar este tipo de suplementos, ¿no? Sobre todo en los niños, porque esto puede generar reacciones, alergias también y demás. Entonces, más bien, la recomendación es que se pueda suplir la carencia de ciertas vitaminas con suplementos, pero que además de eso se haga un estudio, ¿no? De los componentes que existen en los otros alimentos para que se pueda reemplazar, ¿no es cierto?, estos alimentos con las fuentes principales, sobre todo de aminoácidos y vitamina B12, en productos vegetales, que sí existen, ¿no? Existen hoy en día incluso productos industrializados que de pronto cubren esa necesidad. O sea, tengo yo un producto sustituto de la carne, pero que está enriquecido con vitamina B12, ¿sí? Entonces, como vegano, yo puedo hacer elección de ciertos productos, ¿no es cierto?, que tengan esos nutrientes que me hacen falta en la alimentación, ¿sí? Pero no solamente los niños pueden desencadenar estos problemas, estamos hablando de personas, incluso cuando personas de la tercera edad, embarazadas, ¿no? Cuando estamos en condiciones o situaciones donde se exige mayor carga de nutrientes o de generar mayor cantidad de nutrientes al cuerpo, entonces los veganos en su mayoría tienen problemas, ¿sí? Con la nutrición. Ajá. Eso, Jessie. Cada una de estas condiciones las vamos a ir estudiando más adelante, ya una vez que comprendamos toda la parte de cálculo, identificación de los nutrientes, entonces ya vamos estudiando las condiciones y patologías de una en una para que ustedes puedan emplear ya, ¿no es cierto?, productos diferentes para la alimentación, ¿ok? Vamos a ir a la sala docente. Este momento ustedes tienen aquí en la unidad número 1, en la parte de referencias bibliográficas, vamos a observar este primer video, ¿ya? Es mucho más fácil que ustedes lo vean directamente porque tarda en cargarse un poquito si yo les expongo directo en la clase. Entonces, más bien, ingresemos, veamos este video. Es un video de 8 minutos, ¿sí? Luego de eso, retroalimentamos si es que tenemos preguntas, ¿ok? Esto lo estamos viendo para profundizar un poquito el estudio del día de hoy. Y finalmente vamos a tener una lección que les voy a habilitar este momento sobre los conceptos y definiciones que hemos visto el día de hoy, solamente para que validemos lo que hemos aprendido, ¿ok? Normalmente en las clases les voy a ir colocando a manera de lecciones o de pruebas, obviamente. Recuerden que en la estructura de su carga de calificación, ustedes tienen 5 puntos para las pruebas cortas, ¿sí? Y aparte tienen calificaciones para las tareas internas. Entonces, si es que yo doy una clase ahora de 2 horas, ¿ok?
yo voy a necesitar validar sus conocimientos a través de este test o de esta lección. Entonces, no quiero que se asusten tampoco, pero todas estas actividades que tenemos previstas se realizan para que justamente ustedes estén presentes, sean participativos, ¿no? Cubren todas sus dudas con preguntas y demás, y de esa manera, pues, estas leccioncitas les va a resultar súper fáciles, ¿sí? Entonces, estén pendientes, porfa, constantemente estemos atendiendo a clases, hagamos preguntas, que es lo ideal. Este momento vamos a observar el video, por favor, les voy a dar, son las 12:29, 12:30. Tienen 10 minutitos para observar el video, 15 les voy a dar, ¿ya? Retroalimentamos y luego los últimos 10 minutos ustedes ingresan para hacer la lección, ¿les parece? Profe, el video se llama Agua. No, estamos más abajo. No, en la primera unidad. No estamos acá abajo, estamos acá arriba, en la primera unidad. Ya, profe. Conceptos y objetivos, está aquí, es este de aquí. ¿Ya? Vamos a revisar entonces.
Ahí también nos aparece que tenemos como una especie de tarea interna foro, pero dice que no podemos acceder. Esa estaba abierta ya, tenían que realizarla hasta hoy día. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada? No. No, no nos dijo. A ver, dejen ver. La anterior clase nos dijo que revisemos el video nada más. Ah, ya, que revisen el video. Ya, les voy a habilitar para que una vez que terminen la lección, ahora mismo o hasta más tarde les voy a habilitar este foro. Pero aparte tienen la tarea externa también. Recuerden hacerlo, ¿ya? Ya. Ya, está abierta hasta las 18. Profe, ¿ese cuestionario lo hacemos ahí mismo? Sí, es un foro el que tienen que responder. Ahí mismo van contestando las preguntas. Ya está habilitado para que igual lo puedan hacer ahora, ¿sí? Profe, ¿cuál es la clave? ¿Perdón? La clave. Está en el chat. Ahorita les puse. Profe, a mí no me sale la clave en el chat. Ahorita, A mí tampoco, profe. aquí en el, dejen ver. Ah, es que he estado. Espérense para ver. No, para todos está. Unidad 1 es la. Ahí está. Dígase así. Después se acaba que los compañeros acaban la lección, nos podemos quedar unos 5 minutitos. Ya, ok. Ya, profe. Profe, a mí no me sale todavía para hacer la lección. A ver. Seguramente no estás asignado a un grupo, por eso. Un segundo. A ver, tengo que no está asignado Huiracocha, ¿no? Sí, profe, no. Ya. Que no estás en el. Ahí estás. Ya te asigné un grupo, entonces ahora ya puedes empezar a revisar los contenidos. Ya. Plasencia también está. El mío El también. mío todavía no está. Ya, ahí vayan revisando. Ya les estoy colocando en los grupos. Listo. Quedamos así divididos por grupos o hasta la próxima semana.
Tiene el grupo 1, como todos se acuerdan, No, pero eso no era el historia. Pregunta. Profe, del foro vamos respondiendo cada pregunta. ¿En el foro? Sí, del cuestionario. Sí, pueden volver a copiar las preguntas o pueden simplemente colocar su respuesta según la pregunta. Ya, profe. Ok, chicos, chicas, si es que desean desconectarse ya, no han terminado yo estoy siguiendo su desarrollo, ¿ya? Se pueden quedar porque tengo con otro grupo ahorita a la 1, entonces si necesitan conversar. Profe, pregunta de la tarea interna, eso de cómo está tu alimentación. Ya. ¿Tenemos que guardar esa foto y marcar y de ahí volver a subirla? No, en el foro van simplemente respondiendo. Ponen, por ejemplo, primero ponen 1 y ponen sí o no. Ponen 2, ponen sí o no. O si es que desean, pueden volver a copiar las preguntas, no hay problema. Profe, solo con sí o no.
Ajá. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, gracias, chicas. Gracias, profe. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Berito. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. De aquí el día viernes. Gracias. El lunes no tenemos clase. Ya, profe. Gracias. Ok. Chao. Perdón. Ok, chicas, a ver, querían preguntarme algo. Necesito ir cerrando ya la sesión porque tengo con el otro grupo. Sí, profe, pero es algo medio personal. Ah, ya, entonces, ¿por qué Jessie más bien no me escribe ya al WhatsApp? Tienen mi nombre ahí en el grupo ya que hicieron, perdón, mi número con el grupo que hicieron. Ya, profe. ¿Ya? Ok, Jessie. Ya. Gracias, profe. Gracias, Una linda chicas. tarde. Ya, chicas, veo que les falta terminar. Finalicemos, ya yo voy a tener que dar por cerrada la sesión, ¿ok? Para poder iniciar con el otro grupo. Nati, Jennifer, Edwin.
respondo esta clave.